es muy efectivo, ¿verdad? Por supuesto, ahorita ustedes ya tienen que ir pensando en evaluar de nuevo a su paciente, ya a partir del módulo 3, y ya solo nos queda una semana, la semana del dibujo de la familia, que se los hice así bien bonito, ya lo tienen en su plataforma para que lo visualizan el lunes, les puse bien claros todos los pasos, con eso finalizamos módulo 2 y tenemos nuestro parcial, y ya tienen que ir pensando en que van a evaluar a su paciente, al que le aplicaron la entrevista clínica. De hecho, si tienen tiempo, ustedes ya pueden empezar, ¿verdad? Como ya le aplicaron el dibujo de la persona, ustedes ya pueden integrar persona bajo la lluvia, pueden integrar grafo analizando el árbol, o podrían hacer el plus y aplicar el HTP, ¿sí? Pero eso lo vamos a ir afinando conforme vayamos avanzando. A lo que quería llegar es que este test, igual que los demás test proyectivos menores, no se aplica solo. Necesitan ustedes, se aplican persona bajo la lluvia, tienen que aplicar el dibujo de la persona humana, ¿sí? Y tienen que aplicar el árbol. Entonces, si fuera en el área educativa, aplican árbol, aplican figura humana, persona bajo la lluvia y familia, ¿sí? No puede ir solo un test. Bueno, en efecto, como les mencionaba al principio, busca evaluar a la persona bajo condiciones ambientales desagradables y tensas, ¿sí? La lluvia, aunque nos guste, aunque nos dé nostalgia, aunque el olor a lluvia, ese olor tan peculiar de humedad cuando empieza el invierno, a mí me gusta mucho, ¿verdad? Pero sí representa un elemento que perturba. No es lo mismo un día soleado, un día cálido, tener un día lluvioso. Entonces, lo que va a hacer este ambiente desagradable es que aparezcan, ¿sí? Defensas, pero también que aparezcan comportamientos y emociones que nosotros no conocemos de nosotros mismos. Entonces, porque aquí dice latentes, recuerdan que todo ejemplo, ¿verdad? Valesca viene y tiene un sueño, ¿verdad? Entonces Valesca me dice, Lita, que yo soñé que iba caminando y que entraba a una casa, y la casa tenía muchas habitaciones, pero había una habitación a la que yo no quise entrar porque me daba miedo. Valesca me cuenta ese sueño. El que Valesca se recuerde que soñó que iba en el camino, árboles, la casa, vio todas las habitaciones, las entró, pero había una a la que no entró y que le daba miedo, eso es un contenido manifiesto, ¿sí? Es lo que Valesca se recuerda del sueño, y entonces esas son imágenes oníricas. No obstante, hay un contenido latente, el no querer entrar a esa habitación, ¿sí? Y el que tengamos que interpretar esa habitación, ese es un contenido latente. Es el contenido que va más allá de lo que yo puedo ver simplemente, ¿sí? Y eso pasa con los test proyectivos. Tenemos un contenido manifiesto y un contenido latente. Es cuando ustedes me dicen, Nica, pero yo no soy así. Es que fíjese que aquí dice esto, pero yo no me recuerdo de eso, o yo no lo veo así, porque es un contenido que nosotros no visibilizamos, ¿sí? Del que no somos conscientes. Muy bien, hasta aquí. Bueno, acá está lo que les mencionaba, de que es importante que dibujen la figura humana primero, ¿verdad? Ustedes ya lo hicieron, y que luego dibujen la persona bajo la lluvia. Es útil comparar los tamaños de los dibujos para ver en qué situaciones se dibuja más grande y en cuáles más pequeño. El estrés es un factor neuropsicológico, neuropsicobiológico, ¿sí? Todos nos estresamos, los bebés se estresan. Les conté que tengo un bebé, no lo pude ver en 11 días, de lejos, nada más como a 3 metros, él no me reconocía por la mascarilla.
ayer que lo abracé, ¿verdad? Lo abracé, y obviamente yo muy protegida porque todavía no puedo dormir con él, no puedo hacer muchas cosas. Él muy estresado, ¿verdad? De hecho, las últimas noches que dormía con su hermano, él ya estaba muy estresado, muy molesto, muy irritable, porque acá mi esposo también dio positivo. Entonces, mi hijo grande tuvo que asumir el rol de cuidador. Entonces, ha costado un poco que Santiago, el bebé, de nuevo se integre conmigo. Y eso que llevo un año haciendo un trabajo de vínculo con él, ¿verdad? Más de un año, desde el embarazo lo he cuidado mucho. Entonces, todos los seres, desde que están en el vientre hasta la adultez tardía, sufren estrés. El estrés saca la peor versión de ustedes, ¿sí? Y saca la mejor versión de ustedes. En INASIF acabamos de tener nuestra evaluación de desempeño. Y sacó lo peor de nosotros, porque yo cuando vi mi nota tenía 84 y dije, chao, ¿por qué tengo 80? En calidad me pusieron como 14 de 20 y en actitud 12 de 15. Entonces, cuando yo vi esa nota, me comuniqué me llegó a mi correo institucional, y como he hecho algunos dictámenes de lejos he atendido algunos debates que he tenido también, hablé con mi jefe, le dije, mira, esta nota no me refleja, es un número que no me refleja, porque de hecho yo ni mi hora de lactancia tomé. Aparte, yo tengo funciones administrativas que me fueron asignadas por parte del director de INASIF. Entonces mi jefa me dijo en ese momento, mira, pero estás en el promedio de excelente, lo único que aquí te limita es que no puedes salir del país para recibir capacitaciones internacionales, pero ahorita las están recibiendo por Zoom, no te estreses. Entonces dije yo, bueno, sí, no me refleja el número, pero de repente es una megalomanía mía. Cuando yo vi que personas a las que yo les cotejo su dictamen, que yo tengo que andarle arreglando un montón de cosas a cada 95, como que no puedo decir les iba a decir la mala palabra. ¿Qué pasó? Pues ¿cómo es que una persona a la que yo le tengo que andar diciendo, mire, utilice la bibliografía, mire, documente este dictamen? ¿Cómo es que usted dice que una niña de 9 años que fue abusada sexualmente no tiene daños psicológicos, que eso a ella va a llegar a los 50 y va a seguir sufriendo por el abuso sexual? Y esta gente tenía 95, así como, y sin maestría, sin posgrado. Bueno, ahí les cuento, salió por parte de mí, hice un correo, ¿sí? Hice un correo a evaluación, al departamento de evaluación de desempeño, y sí les puse muy respetuosamente, es decir, les puse de que consideraba que les agradecía los resultados, no obstante que por X y Y situaciones ese número a mí no me definía en mi calidad personal. ¿Por qué les cuento esto? Haciendo la analogía del estrés y de estar en una situación negativa, no somos las personas con calidez humana, empáticas, no. Y es muy importante que ustedes tengan ese insight, ¿sí? Es muy importante que Melanie, Valesca, Jorge, Giovanna, todos sepamos acá, que José, que César, todos sepamos que cuando nosotros estamos bajo estrés, cuando algo no sale como nosotros esperamos, percibimos, o cuando es una situación de naturaleza negativa, estas defensas latentes, ese sueño que tiene Valesca, que va en la casa y está en la habitación a la que no quiere entrar, bajo el estrés va a entrar. Entonces ustedes, como psicólogos clínicos, tienen que entrar a esa habitación sin el estrés. ¿Me explico? Porque yo le digo entonces a Valesca, bueno, Valesca, vamos a entrar a la habitación y vamos a ver qué pasó ahí, ¿sí? De repente se ha sentido como muy pequeña, muy inferior, o usted desde pequeña sintió que no tenía en su lugar un lugar especial, un sentido de pertenencia, y eso ahora hace que usted tenga un conflicto. O sea, no es lo mismo que entremos a ese lugar de manera consciente y que lo analicemos a que la situación nos empuje. Ya me extendí mucho y me falta un montón. Bueno, este test tiene 2 consignas.
¿sí? Antes que se peleen conmigo, yo les coloqué solamente una consigna: dibuja una persona bajo la lluvia, ¿sí? Como los demás test proyectivos, como ellos quieran hacerlo. ¿Será que le hago techo? Porque fíjese que el techo protege más que el paraguas. Como usted desea hacerlo. Mire, es que a mí me gusta mojarme, yo no le quiero hacer paraguas. Como usted desea hacerlo, ¿sí? No de manera despectiva, no, muy amablemente, como tú quieras hacerlo. Dibuja tu persona bajo la lluvia como tú desees, como tú te sientas cómodo. Okay. La segunda consigna es: ahora escribe una historia sobre esa persona, ¿sí? Entonces, lo que manejan mucho en la clínica es: ahora da la vuelta y vas a contar una historia sobre esa persona. ¿Y cómo así que qué historia? La historia que tú quieras. Entonces, cuando ya ha hecho la historia, usted la lee y le dicen: todas las historias dentro de los test proyectivos tienen que tener un pasado, un presente y un final, ¿sí? Entonces, si la persona no le hizo pasado, usted le pregunta: ¿y qué pasó antes con esta persona? Ay, no sé, piensa, o sea, imagínate, ¿qué pudo haber pasado antes con esta persona? Pues, bueno, escribe, ¿verdad? Si no tiene final, ¿y cuál es el desenlace de esta historia? ¿Sí? Entonces, ustedes orientan a que la historia tenga un pasado, un presente y un final. ¿De acuerdo? Sí. ¿Tenemos alguna duda con esto? Licenciada, y ahora que nosotros ya sabemos, yo por ejemplo no lo había aplicado, ahora que ya sé eso, ¿le puedo poner un pasado, presente y futuro sin, no sé, sin que salga alterado o algo así? Ah, bueno. Sí, él lo puede hacer. Yo no se los coloqué porque necesitaba explicarles esta parte de acá. Y no me enfoqué tanto porque ustedes ahorita en el módulo 3 traen ya los test proyectivos mayores y ahí empezamos a escribir historias, ¿sí? Ahí empezamos a escribir historias, a interpretar láminas. Entonces ya venimos como a repasar más ese tema. Eso lo hace en la parte de atrás de su hoja, José, ¿sí? En la parte de atrás donde usted dibujó la persona bajo la lluvia, agrega la historia. Linda, ¿es opcional la consigna 2? ¿O sí hay que ponerla? No la voy a calificar con puntuación, ¿sí? Okay. La dejo opcional. No la voy a calificar con puntuación porque para mí lo más valioso de este test es esto, ¿sí? Si yo quiero evaluar elementos más complejos con historias, yo voy a aplicar el test de pata negra, voy a aplicar el CAT, el TAT. O sea, yo tengo test más valiosos para conocer los elementos que pueda tener esto, ¿sí? Entonces lo dejo opcional. Pueden hacerlo como un ensayo porque nos tocan test ya así, pero si ustedes trabajan la consigna número 1 solamente, no les voy a en su nota no les va a hacer de perjuicio no haber agregado la consigna 2. Pero ya aplicándolo como profesionales, por ejemplo. Ahí ya, sí, cuando ustedes se lo aplican ya, ustedes van a decirle, cuando termine de dibujar a la persona bajo la lluvia, ustedes ya le dicen, bueno, ahora escribe una historia sobre la persona que dibujaste. Y por eso los estoy explicando. Entonces ustedes escriben, ustedes ya la leen, sí. Y cuando ven que le falta algún elemento, ya ustedes le hacen las preguntas que yo les comento. ¿Alguna otra duda? Licenciada, solo se puede repetir que dijo que este test no se aplicaba solo, sino primero figura humana, luego dijo... Si es personas adultas aplican figura humana, persona bajo la lluvia y el test del árbol. En ese antes siempre tienen que aplicar figura humana y luego persona bajo la lluvia, porque primero está el elemento sin estrés y después el elemento con estrés. El árbol lo pueden hacer antes de la figura humana o al final de persona bajo la lluvia.
Si son niños que son temas familiares, aplican dibujo de la figura humana, persona bajo la lluvia y el dibujo de la familia. ¿Sí? Ah, muy bien. Gracias, Linda. Bueno. Sí, Valesca, no se estrese. Si usted envió su tarea, no se estrese en que tenga que agregar. Ok. Bueno, ¿qué tenemos que anotar nosotros acá? Como todos los tests, tenemos que registrar la actitud de la persona. Ahora ya sabemos que existe un tiempo de latencia, ¿verdad? ¿Qué tanto se tardó la persona para realizar su dibujo? ¿Tuvo resistencia para hacerle un paraguas? ¿Qué pasó con la lluvia? No sabía si dibujar la lluvia. Eso se llama impresión clínica, ¿verdad? Y la impresión clínica es muy, muy valiosa. De hecho, un comportamiento podría darle un alto margen de error a la prueba. Yo hay test psicométricos no proyectivos que he invalidado porque la actitud de la persona y cómo se comporta dentro de la prueba hace que el margen de error sea tan alto que no es interpretable. Entonces, todo dato que a ustedes les resulte significativo es importante que sí lo agreguen dentro de sus notas y de ahí que ya lo puedan incluso integrar en su hipótesis proyectiva. La hipótesis proyectiva tiene que ir siendo cada vez mejor, ¿sí? Yo espero que esa hipótesis proyectiva vaya evolucionando, porque hay quienes que todavía me hacen un listadito de las... No, la hipótesis proyectiva es hacer un párrafo de las cosas de los elementos de su test. Y fíjense que a diferencia de la presencialidad, yo pido un informe por cada prueba. Pero ahorita vamos a trabajar hipótesis para que se vayan puliendo en la hipótesis proyectiva. Entonces yo aprovecho para decirles, porque sí hay muchos que me siento muy contenta que han ido evolucionando en su hipótesis, integran otros elementos, pero hay quienes que todavía siguen como repitiendo errores que ya se les ha notado que deben de ir corrigiendo. Entonces, todo lo que es significativo pueden incluso ustedes integrarlo en la hipótesis proyectiva. Bueno, este test puede ser individual y colectivo para niños y adultos, no tiene tiempo límite y pues los materiales que utilizamos son hojas papel bond, borrador sacapuntas y protocolo se refiere al protocolo que yo les subí que era opcional. Yo prefiero interpretar esta prueba con el manual porque hasta tiene el dibujo, el ejemplo de lo que yo quiero interpretar tiene el ejemplo, o sea, para mí es mucho más práctico. ¿Cuál es el análisis del contenido, verdad? Tenemos la orientación, hacia dónde está viendo la persona, ¿verdad? La postura, las borraduras. Se recuerdan que siempre las borraduras son índices de conflicto. La vestimenta, si tiene vestimenta o no tiene vestimenta. Si realizó paraguas, qué tipo de paraguas. Como lo dice, el paraguas está abierto. Incluso pudo haber dibujado un paraguas y está cerrado. Si reemplazó el paraguas como defensa en otros elementos. Y la identidad sexual, ¿verdad? Ese siempre es un valor que hacemos en los test proyectivos. Si la persona hizo su test de perfil, ¿verdad? Debe tenerse en cuenta si se orienta hacia la derecha o hacia la izquierda. Recordemos siempre que tenemos la hoja enfrente. Por ejemplo, este dibujo que tengo acá, ¿está viendo hacia el lado izquierdo o hacia el lado derecho? Izquierdo. Muy bien, sí. Del lado, de frente, como tenemos la hoja, ese va a ser el izquierdo y el derecho. ¿Verdad? La orientación de espalda, ¿sí? Personas que quieren pasar inadvertidas, muy tensas, con muchas... Son personas que no conocemos un lado de ellas y nos sorprende cuando conocemos ese lado, ¿verdad? Negativo, ¿verdad? Y tiene también dificultades en cuanto a identificación sexual, identificación y orientación, porque no vemos, por ejemplo, acá esta persona podría ser un hombre con una capa
y cabello largo, ¿sí? No sabemos si es hombre o mujer, por eso siempre es muy importante, siempre que ustedes le pregunten qué dibujó, un hombre o una mujer, aunque sea muy obvio, pero ustedes no tienen que dejarse llevar por la obviedad. ¿Es un hombre o una mujer? ¿Cuántos años tiene? ¿Sí? Los dibujos elaborados de frente son personas dispuestas a enfrentar el mundo, ¿verdad? Muy presentes en su comportamiento, en su actuar. Las personas inclinadas. Recuérdense que tiene que ver mucho, ¿sí? El lado hacia donde están inclinadas. A ver, Jorge, hoy, como Jorge dijo de que hoy iba a participar, acá tenemos algunos aspectos importantes. Pero ni me puso nada de Arjona. Sí, no. Bueno, Jorge, esta persona está inclinada. Miremos los pies, ya les señalé. ¿Ven mis efectos que hago con la pizarra? Sí. Sí. Va, miremos este pie, estos pies, y miremos hacia el lado, hacia donde está inclinada la persona. De acuerdo a lo que usted ha aprendido a interpretar, ¿qué quiere decir esto? ¿Cómo se interpreta? Yo entiendo que como los pies están como que llevados hacia la izquierda, la persona vive en el que está buscando superación, está buscando sobresalir. Si no estoy mal. ¿Y qué de esos dos elementos? Pies hacia la izquierda, parte superior hacia la derecha. ¿Por qué eso es una falta de equilibrio? Clínicamente, ¿por qué eso es una falta de equilibrio? Tal vez porque está viviendo en ambas realidades. Pongámosle que los pies los tienen en el pasado, pero está inclinado hacia la derecha. No es una persona estable, no es una persona que incluso se ve que está como flotando, como que no están los pies asentados, sino están como de puntitas. Muy madurez, ¿no? Un ejemplo, ¿hay algo que se le ocurra a usted? ¿Cómo podría ser un caso que usted conozca o que usted se imagine que podría ser esta persona? Tal vez una persona que se le hayan muerto sus papás a temprana edad. Podría ser. Una persona que se haya quedado, por ejemplo, que los papás hayan muerto a los 12 y que la persona tenga 20, pero que siga viviendo en los 12 porque ahí se quedó. O no sé, usted me corrige. Una más vamos a contarles un poquito esa opinión. Va, supongamos acá tenemos, es una figura masculina. Vamos a suponer Valesca, vamos a escuchar primero a Valesca. Obando levantó su manita y de ahí se arrepintió. ¿Qué iba a decir? Me cachó. No, pues yo lo definí algo así como una persona como inestable, ¿verdad? Emocionalmente, que no está como centrada o equilibrada, ¿verdad? En su vida, ¿verdad? Tiene como conflictos, incluso por el borrado, ¿verdad? Los pies también hablan mucho. Pienso. Muy bien, vamos a poner un ejemplo clásico, ¿sí? Dice Jessie, un conflicto entre su pasado y su presente, alguien que no ha podido superar su pasado para poder sobrellevar en orden su presente. En eso estamos casi que todos, Jessie, trabajando el pasado, ¿sí? Y es cierto, muy acertadas sus opiniones, excelentes. Cuando ya lo ven ustedes dentro de un contexto de la vida real, es un hombre, supongamos que es un hombre de 35 años, casado con 2 hijos, que se mantiene en la casa de su mamá. Sus principales conflictos son porque la esposa le dice, mira, es que pasas más tiempo con tu mamá que aquí con nosotros. Y los fines de semana son, vamos a la casa de mi mamá, no vamos a la casa de mi suegra. Cualquier cosa, la mamá, ay, es que me duele la cabeza, me siento mal, va corriendo hacia la mamá.
Entonces, esta persona, cuando su esposa le hace problemas y le dice, mira, es que pasas más tiempo con tus papás o con tu mamá que incluso con tus hijos, esta persona tiene un conflicto entre esa dependencia materna que tiene, ¿verdad? No ha cortado el cordón umbilical. Mamiti le decimos los chapines. Entonces hay una inestabilidad en su relación de pareja porque vive todavía, depende mucho de la mamá. No digamos en los casos terribles donde las parejas se quedan viviendo en la casa de los papás o de los suegros e interfieren mucho en la relación, ¿verdad? La mamá quiere que la nuera trate al hijo como que es la mamá, o sea, así como ay, mi hijo hay que atender, no, pues las mujeres no son mamás de los esposos y los esposos no son papás de las esposas, son roles totalmente diferentes. Entonces acá podría ser un ejemplo de una persona que sigue todavía en el pasado, ¿sí?, que no ha superado su dependencia materna y eso está interfiriendo en su presente. De hecho, puede haber una ruptura conyugal, un divorcio, una separación de pareja, porque a la larga, pues uno de los dos se va a cansar, el otro va a decir, no, pues yo sí quiero, pues me siento más cómodo porque vos ni cocinar podés, entonces para comer bien me tengo que ir a la casa de mi mamá porque ella sí cocina rico. Es cierto. De los casos que yo veo, de casos de custodia en INASIF, créanme que un 70% son por problemas con los suegros o con los papás. Pasa que los abuelitos quieren hacerse cargo de los nietos y han inventado unas historias sobre las nueras. Hay casos que son ciertos, pero hay otros que uno dice, nosotros evaluamos la expresión corporal, todo, y nos está dando una gran mentira la señora. ¿Para qué quiere quitarle el hijo a la nuera? Si ya logró que se separaran, ahora ¿por qué le quiere quitar al nieto? Nada sustituye la figura materna. Entonces, para hacer la analogía, una persona que podría estar atravesando esta situación puede hacer este dibujo, un dibujo así parecido, ¿verdad?, con estos elementos. En el pasado, y queriendo como modificar, pero no lo puede modificar porque ni siquiera ha hecho insight, no lo ha trabajado todavía. Bueno, mucho hablo, ustedes me tienen que ayudar a no hablar tanto. Vamos avanzando. Usted nos tiene que ayudar a adquirir esa experiencia. Me contó una tremenda historia. Sí, me fui. Mira, acá tenemos una postura, ¿sí? Sentada, ¿verdad? Siempre preguntémosle si su paciente hizo una figura sentada, acostada, recostada. A veces hacen como una columna, ¿sí? Y se dibujan recostados sobre la columna. Entonces siempre preguntémosle, ¿esta persona acá está sentada o cómo es, qué postura tiene o cómo la ves tú? Siempre preguntemos, ¿verdad? Porque es inusual una figura que no está de pie. Entonces, las interpretaciones ustedes la tienen en su manual, pues más que leerles lo que está en el manual, pues el análisis de lo que tenemos y cómo ustedes lo van a trabajar, ¿verdad? Porque esta postura acá. Está una consulta, perdón. ¿Sí, Libertad? Eso es que también lo vi en otros, lo de enfermedad física, eso no me quedó muy claro. ¿A qué se refiere con enfermedad física? Sí, porque cuando ustedes preguntan, yo le puedo decir a Jorge, ¿por qué su dibujo está sentado? Es que fíjese que yo dibujé a mi mamá y ella está en silla de ruedas. Entonces la enfermedad física explica por qué él hizo una figura sentada. ¿Sí? Ya. Esa era mi duda, porque no entendía si era una enfermedad física de la persona, podría ser de algún familiar cercano. Pues no me cachaba muy bien, pero ahorita mejor claro. O puede que también Jorge diga, fíjese que cuando yo tenía 9 años tuve un problema, me caí, estuve mucho tiempo en silla de ruedas, con fisioterapia volví a caminar, o sea,
puede haber una explicación de una condición física que no precisamente va a tener una interpretación psicoanalítica, ¿verdad? Descartamos lo físico y si no hay una explicación física, entonces ya hacemos la interpretación psicoanalítica. ¿De acuerdo? Nítido, mil gracias, Lita. Ok, vamos avanzando. Tenemos figuras acostadas, ¿verdad? Siempre hay que descartar que sean impedimentos físicos, pero una persona acostada es también falta de energía, acomodamiento. Hay gente muy perezosa en cuanto a las metas que tiene de la vida, en cuanto a las cosas que quiere hacer, personas que no están motivadas, personas que están deprimidas, ¿sí? Que están deprimidas, que no... no hacen nada por su vida, y puede que se explique por una depresión, por una desmotivación. Persona de rodillas, siempre pregunten, porque puede decir, que fíjese que estás rezando. Sentimientos de inferioridad, masoquismo. ¿Por qué podría ser masoquismo? ¿Qué es el masoquismo? Que le gusta sufrir, ¿no? Por estar de rodillas. Que tiene cierto, no es que le guste exactamente, sino que hay cierto gusto por causarse daño, José. Sí. Cansa estar de rodillas. Sí. Y recuérdense que la hoja es el universo de la persona. Entonces sí, autoagresividad valesca, perfecto. Sí. Y les cuento que tendemos a autoagredirnos. Comemos cosas que nos hacen daño. Por ejemplo, digamos que Libertad le hace daño el picante, pero le encanta ponerle picante a la comida. Después tiene el reflujo, le abre el estómago, tiene que ir por el gastroenterólogo. Pues eso es autoagresividad. Bueno, continuamos. La vestimenta, ¿sí? Se recuerdan siempre, ya habíamos visto la interpretación de las transparencias. Entonces, angustia frente al cuerpo. Fíjense que la transparencia o dibujar también una figura desnuda tiene que ver con el exhibicionismo. Ojo con eso, porque si ustedes, aparte de tener una figura que está desnuda, tiene el cabello muy bien elaborado, ¿sí? Un cabello que significa seducción, pestañas muy bien elaboradas, los labios remarcados, ojos delineados y sin ropa, estamos hablando de una persona con un comportamiento seductor, ¿sí? Que de hecho sus metas las alcanza más por un comportamiento seductor que por sus propios logros intelectuales o laborales. Entonces, sí, hay que ver como varios elementos. También la transparencia, también la angustia va muy asociada a no aceptar el cuerpo como es que estoy muy flaca, es que estoy muy gorda. Yo tengo una amiga que está pagando tratamiento de 4,000 quetzales mensuales para adelgazar. Debería de depositármelo en mi cuenta y con eso hago yo miles de cosas, ¿verdad? Sí. Entonces, con ese dinero hacemos maravillas. Poco criterio, conducta actuada, ¿sí? Ojo, miren, ustedes, yo sé que pues todavía están en el otro semestre, los veo porque hoy sí ya hice ya mandé mis propuestas porque estaba esperando la evaluación de desempeño y me puse en psicología forense, entonces por ahí voy a ver algunos de plano porque es en sexto ciclo. En sexto ciclo ustedes empiezan a ver ya algunas cosas que como más clínicas, y es muy importante. Ustedes tienen que aprender a identificar a las personas falsas, manipuladoras, ¿sí? A las personas mitómanas,
Una persona mitómana es la que se cree sus propias mentiras. Entonces es muy difícil que ustedes se den cuenta que la persona les está mintiendo, porque su emocionalidad, por ejemplo, una persona paranoide, ¿sí? Una persona paranoide, eso lo vieron en semiología, en el trastorno paranoide, la persona, el pensamiento y la emoción son coherentes, son creíbles, hay coherencia entre todo lo que piensa y sufre la persona por lo que piensa, ¿sí? Entonces ustedes tienen que aprender, y eso es ojo clínico. Usted ahorita pues no es de que yo les decía normalmente, cuando vayan en el bus observen a las personas, cuando vayan manejando en su contexto en el que ustedes se encuentren en este momento, aprendan a observar, ¿sí? Cómo es una persona con ustedes y cómo es con otra persona. Y van a ver que el comportamiento falso, actuado, manipulado, es mucho más común de lo que ustedes se imaginan. Ahorita nosotros, yo lo vi algo en la maestría, estoy estudiando un diplomado sobre entrevista neurocognitiva. Entonces estamos en toda la introducción neuropsicoclínica, ¿verdad? Y pues hablaba precisamente el doctor, el argentino, sobre cómo los procesos del lóbulo temporal y el occipital están confabulados para una conducta manipulada, imagínense. Entonces me voy un poco más allá, porque esto no lo van a encontrar, ustedes pueden encontrar en su dibujo, ay, pero ¿cómo una conducta actuada de fulanita si yo la conozco? Ya no es así. Aprendamos a observar, eso es muy útil, aprendamos a observar. Los zapatos siempre van a ser un símbolo fálico dentro de todos los dibujos proyectivos, ¿verdad? Entonces, no solo es un conflicto, puede ser un conflicto sexual cuando están muy marcados. ¿Y cuál sería el zapato esperado para una persona bajo la lluvia? ¿Verdad? Háganse esa pregunta. Botas para la lluvia. Botas para la lluvia. El paraguas, ¿sí? Esa es la defensa. Dibujar el paraguas es un mecanismo de defensa. Está lloviendo y me voy a proteger, ¿sí? Es que dice el paraguas, pero la mano no está enganchada al paraguas, ¿sí? Ojo con eso, porque puede que esté el paraguas, pero la mano no está enganchada a la perilla del paraguas. Entonces el paraguas está en el aire, aunque haya poca cercanía, aunque esté aquí, ¿verdad? También, sí, esté acá, pero como no se enganchó a la perilla, el paraguas está en el aire. Bueno, tenemos esto lo tienen en su manual, no me quiero extender para no aburrirlos, ¿sí? Pero tenemos acá pues los elementos del paraguas, los cuales ustedes los encuentran en su manual. Puede ser muy grande respecto a la persona, muy pequeño, un paraguas cerrado, ¿sí? Volando. ¿Y cómo sé que está volando? Precisamente porque no tiene agarrada la perilla de la sombrilla. ¿Cómo sé que el paraguas está al lado izquierdo? De la misma forma en la que ustedes saben que la persona ve hacia el lado izquierdo o ve hacia el lado derecho, de esa misma manera ustedes van a saber si el paraguas está hacia el lado izquierdo o hacia el lado derecho. Es muy buen dato, José, pero el paraguas sigue representando un mecanismo de defensa, ¿sí? Vamos a ver otros elementos. Está bien, les voy a mandar el dato, Luis, al WhatsApp. Bueno, entonces los significados del paraguas, hacia dónde lo hicieron, todo eso, ¿verdad? Lo cual está en su manual. Vamos avanzando. Características, ¿sí? ¿Verdad? Características que va a tener su paraguas. Es muy importante que cuando lo analicen lo observen muy bien, ¿sí? Lo observen muy bien porque
pues recuérdense de que el paraguas, la persona, el elemento que ustedes interpreten va a tener varias interpretaciones. Rita, así como ese paraguas y nubes fusionados, ¿cómo es eso? Ahorita vamos con las cosas. ¿Cómo es un paraguas? Voy a regresar a la diapositiva. ¿Cuál decía acá? Paraguas y nubes fusionados. Es cuando está el paraguas y usted le dibujó las nubes, o sea, el paraguas está junto con las nubes. En la punta del paraguas puede que como hay quienes dibujan tormentas, nubes, cayendo en nubes, ¿verdad? Entonces fusionan el paraguas con las nubes. Ah, ya. Sí, es que como yo no lo dibujé paraguas, pero lo hice así, o sea, solo tiene las nubes cerca. No sé si se logra. No hizo paraguas. No hizo paraguas, solo nubes, sí. Ahí se interpreta como la ausencia de paraguas. De ahí vamos a ver otros elementos. Solo les quiero hacer mención de la contaminación, ¿sí? Cuando acá dice contaminación, ¿sí?, se hace referencia a una disonancia cognitiva, ¿sí? Acá miren. La contaminación es una disonancia cognitiva, son ideas erróneas que la persona tiene acerca de muchas cosas. Todos los hombres son mujeriegos, ¿sí? Esa es una disonancia cognitiva, es una contaminación. Todas las mujeres son mentirosas. Y no es que la persona lo viva repitiendo, lo tiene introyectado. Entonces viene Libertad y conoce a una persona, un nuevo amigo, desconfía de su amigo, desconfía de su esposo, desconfía del novio, todo lo que va relacionado con la figura masculina, ella le tiene desconfianza. Porque eso fue lo que perdón la expresión, eso fue lo que ella mamó en su hogar, ¿sí? Esa es la lactancia psicológica, lo que está amamantado en ella. Entonces la contaminación se refiere a una disonancia cognitiva con el que la persona está viviendo día a día, ¿sí? Ves que este compañero o esta compañera me trajo unos chocolates. Ellos se me da desconfiada. Y para un día del cariño, una compañera me regala un guacal. Miren, yo todavía estoy dándole vueltas. ¿Por qué me regaló un guacal? ¿En serio? Entonces, me recuerdo que yo no estaba en mi clínica y esta compañera casualmente fue mi alumna en la maestría. Entonces cuando yo la vi en INACI, dije, hola, ¿qué tal están? Que no sé qué, yo ya la conocía por la maestría. Le asesoré su tesis, no me acuerdo si era el curso, pero pagó la maestría. Y para un día el cariño me pone en mi WhatsApp, te dejé un detallito en la clínica, gracias. Y ustedes sí, cuando voy a ver un guacal, y yo, vacío. Y le di vuelta si tenía nombres. Hasta hoy en día no sé qué significaba ese guacal. O sea, para mí era algo, un símbolo raro. Entonces, tenemos disonancias cognitivas con las que nosotros vivimos día a día. A eso se refiere en algo, wow, pero si eso no es así. Hasta ahora lo estoy descubriendo, porque para eso sirve estudiar, ¿verdad? Para eso sirve estudiar, para irnos dando cuenta de cosas que no tenemos como bien conectadas. Disculpe, una pregunta. ¿Esa contaminación la podemos relacionar con desconfianza a cualquier persona, no importando sexo ni...? No, sí, porque esa fue su alimentación del hogar, ¿verdad? Entonces se creó esa disonancia.
Entonces, esta parte no me aplica a mí, o sí me aplica a mí. No hay no hay paraguas. Solo se va a interpretar las nubes y la ausencia de paraguas, ¿verdad? César dice, si hay un charco, ahorita vamos a ver los charcos. César, Libertad dice, ¿a qué se refiere con enfermedades orgánicas? Buena pregunta, Libertad, excelente pregunta. Las enfermedades orgánicas, recuerdan que tiene que ver todo lo neurocognitivo, ¿sí? Todo lo neurocognitivo, el déficit de atención, que está cuando hay un déficit o una hiperactividad a nivel orgánico. Los niños que tienen una hiperactividad patológica, y digo patológica porque pues ustedes ahora tienen que saber de que los niños nacen hiperactivos muchas veces, ¿verdad? El niño quiere hacer cosas diferentes y todo eso, pero duerme bien, come bien, se integra. Lo único que él quiere es hacer cosas nuevas. Es, por ejemplo, que yo me siente acá a hablarle 2 horas sin hacer intervenciones, sin preguntar. Eso es tedioso. Así son los niños. Ahorita quieren saltar, ahorita quieren comer, ahorita quieren... Pero cuando hay una hiperactividad patológica, eso es orgánico, Libertad, ¿sí? El autismo es una enfermedad orgánica. El espectro autista es orgánico. El déficit intelectual, lo que le llamaban antes retraso mental, que ahora se le llama déficit intelectual, es orgánico. Algo pasó ahí en la formación, en el embarazo o en la crianza. Un frontal más grande, un frontal más pequeño, un sistema límbico. Las personas impulsivas es orgánico. La ansiedad puede que se deba la ansiedad y la depresión puede que se deba a la falta de serotonina en el torrente sanguíneo. Libertad, todas las enfermedades mentales o de comportamentales que necesitan un medicamento y necesitan un acompañamiento para que la persona funcione es orgánico, ¿sí? No digamos si hablamos de un síndrome de Down o de otro tipo de síndrome, el síndrome de Turner o cosas así. Melanie, excesiva protección y defensa, se refiere a que la persona necesita una excesiva protección o que tiene una excesiva protección. Ambas, Melanie, muy buena pregunta también. La excesiva protección va muy asociado con la ansiedad, ¿sí? Va muy asociado con la ansiedad. Usted, que es la autora de su dibujo y la intérprete de su dibujo, le va a ser más fácil identificar si usted es una persona que necesita que la estén protegiendo, ¿verdad? Yo tengo tuve una alumna que me decía, mire, mi esposo me lleva 20 años y a mí siempre me gustaron los hombres que me llevaban mucho más edad que a mí. No me imagino mi vida con alguien de mi edad, porque ¿y qué tiene un hombre que es de mayor edad? Pues es más protector, si le lleva 20 años, él ya era proveedor cuando ella era estudiante. O sea, la persona puede que sí necesite que esté siendo protegida, que la lleven, yo conozco personas ya grandes que hay que llevarlas y traerlas. Para mí, de las cosas que me encanta es manejar en mi vehículo, poner música y ir y venir sola. Estos días que estuve aislada en mi cuarto, aparte de sí de extrañar a mis hijos, yo es un momento conmigo misma, pero he tenido etapas en mi vida en las que yo necesito que me lleven, que me traigan, que me protejan, que la gente esté pendiente de mí. Puede que también se interprete como una protección excesiva hacia los demás, pero eso se explica cuando han habido pérdidas familiares, Melanie. Ojo con eso. Si han habido pérdidas familiares y más si estas han sido violentas, inesperadas o abruptas, usted va a tener un temor latente a volver a perder. Y si tiene temor latente a volver a perder, usted sobreprotege, ¿sí? Bueno, vamos avanzando. ¿Qué hora es? ¿Ya? Son las 10. Todavía tenemos unos minutos. Que a veces me da pena que no les dejo ni chance para el cafecito. La IA dice 45 minutos y nunca cumplo con eso. No es sincera, no importa.
Otros elementos. Acá está. Si le hicieron techos o aleros, sí, son defensas inadecuadas, porque la consigna dice, escuchemos, dibuja a una persona bajo la lluvia, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, ahí inherentemente, si hay lluvia, vamos a hacer un paraguas para proteger. La persona acá hace un techo o aleros, son como los apoyos esos que hay de, como las paradas, como una pérgola, digamos, pero menos sofisticado que una pérgola. Hay quienes que dibujan pérgolas, por supuesto, ¿verdad? Se toman su tiempo y hacen pérgolas. Detrás de una ventana, detrás de una caverna. Hay gente que con la mano se está protegiendo, así mismo se dibujan bajo la lluvia y así. Las nubes, Giovanna, acabamos con las nubes. Se siente amenazada, ¿sí? Pero lo más impresionante acá es que se siente amenazada por personas que representan una autoridad para usted, ¿ya? Porque las nubes siempre van a representar figuras de autoridad, siempre. Sus padres, su pareja, sus tíos, personas de mayor edad. Pero son personas cercanas a mí, o sea, familia. Sí, sus catedráticos, su familia, su trabajo, personas que se siente presionada. En este momento de su vida en el que usted hace la figura, usted se siente presionado. Condolencia psicosomática, miren qué interesante, ¿sí? ¿Se recuerdan? O no sé si fue a ustedes, necesito que se pongan un chip, ¿sí? Como psicólogo. Listo, micrófono. No, es activa. Necesito que se pongan un chip. Como psicólogos, ustedes tienen que saber que lo psicosomático no es facticio, ¿sí? Es que está fingiendo. No. Escuchar a un psicólogo clínico decir que una enfermedad o una dolencia psicosomática es porque está fingiendo, da pena. La dolencia psicosomática es cuando no hay una explicación, muchas veces física, médica, de lo que está pasando. Es como las paraplegias faciales, que normalmente le decimos derrame facial, ¿verdad? Eso muchas veces cuando hacen la tomografía, el lóbulo, el frontal, el sistema nervioso central está bien, es el periférico el que se dañó. Entonces la persona lo que tenía fue una cantidad de estrés elevadísima y entonces su cuerpo colapsó, generó tanto cortisol que colapsó. El cortisol ustedes lo vieron en lo van a ver en neuroendocrinología en octavo, y en psicofarma. El cortisol es una de las sustancias que cuando se nos elevan nos hace estragos. Entonces, las nubes van muy asociadas a dolencias psicosomáticas, a sentirse muy... Primer momento, mucha presión, mucha amenaza. Y segundo momento, reacciono, ya sea de manera autoagresiva, lastimándome, o de manera psicosomática, ¿sí? Gracias. Ok. Bueno, acá tenemos un ejemplo de una persona que no hace paraguas y que sí hace nubes, ¿verdad? Que explica lo que les acabo de mencionar. Bueno, los tipos de lluvia, ¿sí? Tenemos lluvia torrencial, ¿verdad? Como la del dibujo. Lluvia escasa, gotas como lágrimas, son muy comunes, mucha angustia. Cuando no hay lluvia, ¿verdad? La persona no hizo la consigna como se le pidió. Entonces, y si aparte de la consigna le dio vuelta a la hoja, tenemos como conducta oposicionista. Tendencia a negar las presiones y conflictos. ¿Estoy bien? Es que no pasa nada. Es que en realidad no es mi culpa, es culpa de los demás, ¿verdad? Mucha actitud de culpar a los demás y no asumir sus propias responsabilidades.
Por ejemplo, el mío podría ser lluvia torrencial, ¿verdad? Que casi que todo el dibujo tiene. Hay lluvia torrencial y sin paraguas. Sin paraguas y con gotas en forma de lágrima también. Pero es muy explicado por su situación de embarazo y también los inconvenientes que ha tenido, ¿verdad? Sería interesante volver a hacer el dibujo en otro momento de su vida. Unos cuantos meses más. Después de que salga de la crianza del primer año. Bueno. Tenemos los rayos, presión que sacude al sujeto, ¿sí? Tenemos un ejemplo de un rayo. Los charcos, ¿dónde está José? ¿Qué se me hizo José? ¿Está o ya se me desconectó? César preguntó de los charcos. Ah, fue César, ¿verdad? ¿Y por lo que me había preguntado José? Ah, sí, fue César. ¿César está todavía por ahí? Ya se me durmió. Lick, igual el mío yo le hice charco. Sí. Muy bien. César no me... Ah, bien, ahí está César. Bueno, los charcos van asociados a sufrimiento traumático en la madre embarazada, al nacimiento prematuro, al uso de forceps, a la cesárea. Acá es muy importante que ustedes sepan que los primeros 2 traumas que tiene el ser humano, ¿sí? El primero de ellos es el nacimiento, porque el lugar más seguro que tiene el ser humano es el vientre de la madre. Ahí se forma la vida, ahí se forma el corazón, sus latidos. Él está escuchando los latidos del corazón de la madre. Entonces eso es lo que a él le da la plena confianza y seguridad de que todo está bien. Él ahí no tiene angustia, no tiene ansiedad. Si estamos hablando de un embarazo deseado, y si no fue deseado, al momento de enterarse, pues bienvenido, bien cuidado, toma sus vitaminas, reposa, hace todo lo que se necesita y le traslada esa calidez simbólica, ¿verdad? Porque uno puede hablar mucho, pero con sus acciones hacerlo diferente. Entonces, esa zona de confort que representa para el bebé, ¿sí? Cuando él sale de ahí, ya sea por cesárea, por parto natural o como vaya a salir, es su primer trauma, ¿sí? Es su primer momento estresante porque se está separando de ese lugar que le ha dado esos 9, 8 meses, esas 36, 40 semanas, el lazo que le ha dado vida. Por eso es muy importante que cuando el bebé nace se lo pongan a uno inmediatamente, para que el bebé siga escuchando el latido del corazón, empiece a amamantar, empiece a tener ese vínculo, ¿verdad? El segundo trauma que tiene el ser humano es el destete. Entonces, los charcos van muy asociados a este evento traumático que es de naturaleza. Sin embargo, la cantidad de agua o de charcos que la persona haya dibujado va muy asociado a inconvenientes que hayan habido durante el embarazo o que haya percibido cuando nació, ¿verdad? Por ejemplo, que nació y no se quedó con la madre, sino que pues la madre se tuvo que ir a trabajar, o que fue, imagínense que sea el hijo número 8 de la familia. No es lo mismo tener 1 o 2 hijos a tener 8 hijos. ¿Cómo lo vive la mamá? Entonces, ¿y cómo lo vive el bebé? César, respondí la inquietud. ¿Necesitamos ampliar? Sí, respondió mi duda. Ah, ok. ¿Esta también? Gracias. Y eso se podría decir también de que fuera una malformación, ¿será que puede ser reflejada a través del charco? Si es una malformación por un mal procedimiento en el parto, sí. Ah, ya, o sea que sí tiene que ser todo prácticamente charco. Es solo en el nacimiento, en el parto. Va esto, mire, Valesca, sufrimiento fetal. Sufrimiento fetal. Bueno.
Lo de las malformaciones va más asociado al tema de dibujar el dibujo del cuerpo y de la vestimenta, a la aceptación, ¿verdad? Pero no importa si el charco lo tenemos con los pies o primero Jorge, después Giovanna, que Jorge había hablado anteriormente. Jorge. ¿Cuál dijo que fue el segundo trauma del ser humano? El destete. ¿El destete eso qué es? O sea, dejar de amamantar al bebé es el segundo trauma. Ah, ok. Gracias. Ahora sí, Giovanna. Que el charco no importa si lo tenemos abajo de los pies o a un lado, siempre va a ser lo mismo, o sea, el mismo significado, ¿ya? Ok. Puede que vaya cierta superación de eso si ya lo va dejando al pasado, ¿verdad? Pues yo lo tengo abajo de los pies, que vale el charco. Ya lo he esperado. Ah, bueno. También un charco muy grande o muy abundante va muy asociado a intentos de aborto, ¿verdad? Ya sea intencionados o naturales. Sí, serían 3 traumas, Madeline. Tenemos que van asociados al embarazo y al nacimiento. Bueno, tenemos acá los detalles, ¿sí? Esto ya entra el sol, por ejemplo, ¿sí? El sol representa la autoridad, ¿se recuerda? Alguien me escribió ahí, creo que fue Melanie. No, ¿quién me escribió de que había hecho un sol? El sol representa la autoridad. Va asociado también a la sensación de sentirse protegida, buscar calidez. Quiero ver quién me escribió. Madeline. Fue Madeline. La obligaron a nacer, Madeline, sí. Muy bien. Y Madeline también me había preguntado sobre el sol, ¿verdad? Sí, no encuentro acá. Lo compulsivo es regresar a revisar de que lo haya dejado subido. Entonces, no es lo mismo ser solamente obsesivo o compulsivo. Puede que una persona no sea obsesiva y que sea compulsiva, que tenga poco control de sus impulsos, actúa sin pensar, ¿sí? Muy agresiva. Bueno, tenemos aquí accesorios. Acá están sus interpretaciones, lo tienen en su manual. Yo creo que acá en objetos por sobre la persona iría lo de la capa José. Sí fue José, ¿no? Que no hizo paraguas, pero sí le hizo una capa. ¿A qué se refiere objetos por debajo de los derechos? Ah, fue Madeline. Ah, doble protección, Madeline. Sí, objetos sobre la persona, presiones, restricciones, ideales, fantasías, necesidad de protección. ¿Y Madeline también hizo el sol? No, ¿o fue solo Lisbeth? Yo hice el sol, el paraguas, la capa, los charcos. La vida. ¿Y a usted le gusta proteger a los demás o le gusta sentirse protegida? Sí, las dos. Ambas, así. Bueno, le hizo ruido ahí el significado. Más personas, sí, haber dibujado 2 personas. Necesidad de apoyo de otros para salir adelante y necesidad de ser contenido por el ambiente. Hay personas que no toman decisiones, sino que esperan que la vida las tome por ellas.
Ya vemos algunas veces objetos por debajo de la persona, dependiente de presiones instintivas y a veces homosexualidad. Ahí está la interpretación. Pero ¿qué podrían ser los objetos debajo de la persona, Lick? Es que eso es lo que no entiendo. ¿Qué dibuja? ¿Qué tipo? Cualquier objeto que haya dibujado que no sea un charco, puede ser otra sombría, una capa, unos zapatos, o sea, puede ser cualquier objeto que haya dibujado debajo de la persona. Ya, gracias, Linda. Linda, puede ser así como una montañita con monte, digamos, así, la base en forma de montañita y eso se va al dibujo del árbol y busca el tipo de suelo. Ok, gracias. Bueno, Valesca, está bien. En la otra parte de la presentación. Su asistencia anotada, Valesca. ¿Qué manda? Perdón, Linda. Que solo me deje anotado su nombre y su número de carnet. Pues. Gracias, Linda. ¿Qué me estaba preguntando yo? Que en la otra parte decía encerrado entre líneas. ¿Cómo así encerrado entre líneas? O sea, que le haya hecho como un techo así, le haya como protegiéndolo, ¿verdad? Ya. Partes del cuerpo, las partes del cuerpo va muy asociado al dibujo de la figura humana, para no ser repetitivos, ¿sí? Pueden ir apoyando ahí, vamos avanzando. A veces acá lo que a mí más me preocuparía son las articulaciones visibles, ¿verdad? ¿Sí? A veces se dibujan visiblemente el corazón, los riñones o los músculos, ¿verdad? Las articulaciones de los músculos. Los brazos, conexión con el exterior, no es lo mismo dibujar los brazos rígidos, pegaditos acá, abiertos, ¿verdad? Abiertos. Bueno, tenemos acá ya cosas que hemos venido viendo con los demás dibujos, como el tamaño, el emplazamiento, ¿sí? Si está del lado izquierdo, está del lado derecho, superior, inferior, no cambia el significado. Siempre recuérdense doblar su dibujo en 4 para que ustedes tengan un mejor panorama acerca de qué parte ocupa la mayor parte de la hoja su dibujo. Me preguntaban qué tienen que medir. Tienen que medir el dibujo que pide la consigna. Entonces miden desde los pies a donde está el paraguas. Eso es lo que tienen que medir, no solo la persona. Si dibujaron solo la persona, pues solo la persona. Pero si dibujaron una persona con el paraguas, miden desde los pies hasta donde está el paraguas. ¿Sí? El trazo, los tipos de trazo no cambian con los demás test que ya han venido viendo. El movimiento, sí, recuérdense que una persona en movimiento pues es una persona que tiene como más capacidad para tolerar la crítica, para aceptar los cambios, a excepción de una persona rígida, ¿verdad? Que sufre más por su rigidez. Acá tenemos los mecanismos de defensa. El test acá nos apoya un poco para ver los mecanismos de defensa. Sí, Madel. Desplazamiento, regresión, anulación, aislamiento, regresión y depresión, inhibición, defensas maníacas que llena el dibujo con detalles innecesarios. Y acá van a encontrar esa presentación, se las voy a subir en unos segundos que termine la clase, y aquí hay algunos ejemplos, ¿verdad? De los mecanismos de defensa. Por ejemplo, un mecanismo de regresión, miren en dónde hizo el dibujo, ¿verdad? Tiene toda la hoja, pero el dibujo lo hace en esta parte de acá. O sea, le queda todo el universo. Un mecanismo muy obvio de regresión. Entonces, tenemos acá otros ejemplos de mecanismos, ¿sí? El de anulación, el de inhibición y algunas expresiones de neurosis, ¿sí?
Recuérdense que las neurosis, todos tenemos una medida de neurosis, lo que cambia es la intensidad y el volumen de neurosis con el que nosotros nos manejemos, ¿verdad? Este test nos da ya todas estas características por el factor estresante de la lluvia, ¿sí? La neurosis es un grupo de enfermedades que se caracteriza por la presencia de alteraciones nerviosas y emocionales. Sus características son que mantiene los mecanismos de defensa elevados, entonces rechaza de la conciencia aspectos de su realidad interna. ¿Esto qué quiere decir? Que su capacidad de introspección o de insight es muy pobre, ¿sí? Persona esquizoide. ¿Qué es una persona esquizoide? ¿Qué es una persona esquizoide? ¿O cómo se comporta una persona esquizoide? Con alteraciones del estado de ánimo, así como muy neurótica, ¿no? Esquizofrénica. No, no es lo mismo esquizoide que esquizofrénica. Oh. Luisa, hoy sí, Luisa, la he extrañado que ni la cámara ni participa. Lo siento, Rita. Sigue en pijama. Sí. Luisa, ¿qué es un comportamiento esquizoide? Ay, Dios. Una persona esquizoide es que no puede tener como relaciones con los demás porque, no sé, piensan que no. Es que no recuerdo muy bien qué palabras son, pero sé que no pueden tener relaciones con los demás y siempre andan como muy solos. Estuardo, ayúdele a Luisa. ¿Estuardo está ahí? Licenciada, perdón que interrumpa. Son las personas que siempre se mantienen en alerta y como que con tendencia a la persecución. Tenéis cortado su micrófono, no le escucho. Madre mía. No, es que como extraños, reservados, que tal vez sí quieren hablar con alguien, pero prefieren quedarse como que con ellos mismos. No sé, es como que siente que no tienen, o sea, no disfrutan las relaciones con los demás. Como ratoncitos de biblioteca, algo así. Dios, qué bárbaro. Estuardo, no se me haga el indiferente. Quiero oírlo porque si no, no sé si está ahí. Estuardo. Solo se conectó, pero no está en la clase. No se escucha. Yo creo que no está haciendo señas. Sí, pero no lo escuchamos. Qué bárbaro, Estuardo. Vamos a bajar puntos de asistencia. Los puntos que no les doy se los voy a bajar. Hay un factor me encanta todo lo que pusieron. Miren, pues pusieron introvertido, extraño, reservado, relacionado con lo asocial, evita las relaciones sociales. Y sí, todo ese conjunto de comportamientos describe a una persona esquizoide. Una persona esquizoide no es que quiera compartir y que no pueda. No, les cuento, no quiere compartir. Una persona esquizoide es feliz en su mundo, tienden a ser solteros, solteras, tienen comportamientos extraños. Extraños para nosotros los chapines, que somos cálidos y que somos así de abrazarnos y de molestar, pero para otras culturas no sería extraño. En clase llega a recibir clases y se sale, ¿verdad? No hace grupos, disfruta mucho que ahora sea virtual, la virtualidad, porque está en su casa recibiendo clases y no tiene que salir, no tiene que tener contacto social. En la medida en que esta persona no le cause daño a los demás, no va a haber ningún inconveniente, ¿sí?
¿Qué manda? Perdón por interrumpirla, solo quisiera saber por qué se da, o sea, ¿a qué se debe ese tipo de personalidad? Es heredado. Posiblemente los papás son también con algún comportamiento dentro del espectro raro y extraño, y fue reforzado en la crianza. Tiene ambos componentes, biológico y crianza, determinismo biológico y determinismo social. Bueno, gracias. Porque recuérdense que no es lo mismo tener rasgos, ¿sí? No es lo mismo tener rasgos a tener miren acá, personalidad. O sea, aquí ya estamos hablando que es la persona en sí, o sea, ya es una persona formada, valga la redundancia. Entonces, no es lo mismo tener rasgos esquizoides a tener una personalidad esquizoide. Los auditores, no tengo auditores acá en el grupo, no se van a pelear conmigo. Los auditores tienden a ser así. Los psicólogos también son un poco raros, les cuento. Somos. Neurosis histérica, dibujos con abundante cabellera, sexualizadas, personas que les encanta el protagonismo, les encanta llamar la atención, son un poco así como cae mal. A mí me cae mal. Depresión, ¿sí? Figuras inclinadas, incompletas, pueden estar sentadas, también pueden estar acostadas. La presión del dibujo es muy débil y con una autoimagen desvalorizada. Actitud maníaca, ¿verdad? Mucha actividad en el dibujo. Y miren en este dibujo qué interesante, porque ven el tamaño de los vehículos en la calle, ¿sí? Miren. Pero cuando vemos el tamaño de la persona, pues sí hay una actitud maníaca, megalómana hasta cierto punto, ¿verdad? Incluso ahí están por debajo de la persona. Un ejemplo. Psicosis. Recuérdense que no es lo mismo tener una psicosis a ser psicópata, ¿verdad? Son cosas muy diferentes. Paranoia, dibujos extravagantes, exceso de adornos, ideas de grandeza. Neurosis obsesiva, lo que ya veníamos hablando, figuras rígidas, perfeccionistas, muchos detalles, muy ordenados. Personas con tendencia al alcoholismo. Miren qué interesante esto, ¿verdad? Le marca mucho las líneas, trazos recortados, la línea temblorosa y las gotas de lluvia son en forma de coma. Bueno, mis estimados, tenemos dudas, hablen ahora, callen para siempre. Muchos El protocolo, José, es para apoyarse en la interpretación, ¿sí? El protocolo es para apoyarse en la interpretación, pero yo les comentaba, me gusta más el manual porque el manual tiene hasta el dibujito para que ustedes vayan viendo si se parece a lo que necesitan interpretar. ¿O cuál era la duda que tiene el protocolo? No, así como dice en la actividad, tienen que subir su dibujo interpretado y su hipótesis proyectiva. Licenciada, entonces teníamos que escribir en el dibujo, porque es que yo en el protocolo y subí el protocolo y el dibujo, pero en el dibujo no escribí. No, bien, tienen que interpretar su dibujo, así como hemos venido haciendo. Pero si tenemos espacio para escribir. Lo hacen encima de su dibujo. Okay. Okay. Pero vamos a Lisbeth. ¿Qué se me hizo Lisbeth? Si ya lo subió así con el protocolo, déjelo así. Solo asegúrese que haya interpretado todos los elementos del dibujo. Yo no lo he hecho.
¿Ah? Yo no la he hecho, la interpretación. Melanie preguntó, creo yo. ¿Quién fue que me preguntó? Melanie, creo. Ah, Melanie. Melanie, si ya subió el protocolo interpretado y el dibujo no interpretó, déjelo así, solo asegúrese de que haya colocado todos los elementos para interpretar, pero realmente a mí a veces se me escapa porque si les pongo esto no me lo interpretó, esto no me lo... Entonces yo cuando descargo el dibujo para calificarlo lo amplío y ya voy observando y entonces es mucho más fácil para mí calificarles así y ver que ustedes hayan identificado todas las partes del dibujo. Bueno, gracias, licenciada. Bueno, Melanie. Bueno, entonces vamos colocando su nombre, su número de carnet en el chat y vamos finalizando entonces con la clase. Es un dibujo bastante